Doutora, não se escuta, seu microfone está apagado. Ya, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar ahora con un tema que es el melanoma o cáncer de piel. Vamos a hablar ahora de el melanoma, cáncer vasocelular y cáncer espinocelular, que dentro de todos los cánceres de piel son los más frecuentes, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es el melanoma, no? Cuando hablamos del melanoma estamos hablando de un tumor maligno, ¿no? ¿De qué tipo de células? De los melanocitos, ¿no es cierto? Estas células que le dan color a la piel, el pigmento a la piel, ¿no? Entonces, no siempre los melanomas se encuentran en piel, sino también pueden tener otras localizaciones, ¿no? Por ejemplo, las mucosas, ¿no? Y entre esas otras localizaciones puede ser a nivel del cerebro, aparato digestivo, ojo, etcétera, ¿no? Generalmente la gente tiene más riesgo de tener melanoma son las personas jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes y las mujeres, ¿no? En que las mujeres generalmente en las extremidades, ¿no? Y los hombres en el tronco, cabeza y cuello, ¿no? Aunque pueden aparecer en cualquier localización, ¿no? Pero se ha dado que hay mayor predominancia en estas áreas. Ahora, cuando hablamos de individuos jóvenes, ¿por qué? Porque la mayoría de ellos se exponen, ¿no? Demasiado al sol por el tipo de trabajo que realizan, ¿no? Y muchos de ellos, al exponerse al sol, no tienen el cuidado adecuado, ¿no? Entonces, es un tipo de cáncer, ¿no? Que va a presentar este tipo de lesiones, ¿no? Lesiones de bordes irregulares, ¿no? Ahí tenemos bordes irregulares, ¿no? Y como es una malignización de los melanocitos, el pigmento, la coloración va a ser un dato muy importante, ¿no? Como les dije, no solamente los melanocitos están en piel, sino también puede estar en mucosa, ojo, sistema nervioso central, mesenterio y oído interno, ¿no? También puede surgir de lesiones previas, ¿no? De alguna lesión antigua, ¿no? Que haya tenido uno melanoma. La incidencia ha ido aumentando con los años, ¿no? A medida que los últimos 30 años la incidencia aumenta un 5% cada año, ¿no? Y se estima 70,000 casos nuevos anualmente, aunque esta cifra no es la correcta, ¿no? Esta cifra puede ser muchísimo mayor. De todos los tumores de cáncer, de los cánceres de piel, este tumor es el que causa la muerte. Tal vez es la causa de muerte de cáncer de piel más frecuente en el hombre, ¿no? Como dije, afecta a ambos sexos, pero a partir de los 16 años, los adultos jóvenes, hasta los 50 es el periodo en que aumenta más, ¿no? Hay mayor cantidad de casos. Generalmente, una situación importante cuando hablamos de esta lesión del melanoma es que se debe haber una detección temprana. Cuanto más temprano hacemos la detección del cáncer de piel, mayor posibilidad de que haya supervivencia del paciente y no haya ningún tipo de secuelas. Si hacemos el diagnóstico temprano, hay la probabilidad del 100% de sobrevivir a esta enfermedad, ¿no? Pero en casos más avanzados, la probabilidad de supervivencia va a ir reduciendo cada vez más, ¿no? Por eso, importante que nosotros hagamos que una detección temprana, ¿no? De todos estos casos que sugieren, ¿no es cierto?, una lesión que es compatible con un melanoma, ¿no? ¿Qué lesiones son las que van a estar, que son compatibles? Estos nevos, estos lunares atípicos, estas manchas en la piel que van aumentando de tamaño, van cambiando de color. Entonces, esos son los que nosotros debemos hacer la detección temprana, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos
una detección en estadio 1, el 93% de supervivencia, ¿no? Versus al estadio 4, que es la detección más tardía, que solo va a haber una supervivencia del 11%. Entonces, ustedes aquí, con porcentajes, pueden darse cuenta que si uno hace la detección en primer estadio, 93% de supervivencia. En un estadio 4 y hablamos de un 11% de supervivencia, ¿no? Entonces, es importante por eso que nosotros hagamos terapias y además que la detección de esta lesión es detección clínica, no es un diagnóstico clínico, simplemente no necesitamos hacer ni ningún tipo de exámenes. Obviamente después de detectar haremos exámenes para confirmar, pero la detección temprana ya nos va a ayudar a, ¿qué? A determinar, a ver qué vamos a hacer con esa lesión, si va a ser algún otro tipo de tratamiento, etc. Entonces, hay un factor, hay una directa relación, ¿no es cierto?, de radiación y melanoma. Paciente que se expone a mayor radiación ultravioleta, mayor riesgo de melanoma, ¿no? Otra característica importante del melanoma es que produce metástasis, ¿no? Tal vez es uno de los cánceres de piel que produce mayor riesgo de metástasis, ¿no? A otras regiones o extrarregionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en pulmón, hígado, riñones, corazón, cerebro, glándulas adrenales, a la misma piel y hacia los ganglios, ¿no? Entonces, este riesgo de metástasis del melanoma va a hacer, ¿no?, que estas lesiones que se localizan en pulmón e hígado sean la causa, por ejemplo, de aumentar la mortalidad, ¿no? No solamente en esto, en los riñones, cerebro, etc. Acá, por ejemplo, perdón, encontramos, ¿no es cierto?, la metástasis de las lesiones a nivel pulmonar, ¿ya? Un ratito. Ok. Veamos la epidemiología, ¿ya? Se presenta, como hemos dicho, entre los 16 hasta los 50 años, una incidencia entre los 25 a 29 años. Entonces vamos a decir que el melanoma es un cáncer de piel que se presenta en edades tempranas, ¿no? En personas jóvenes, ¿no? Hay también afección, ¿no? El 95% del melanoma se origina en la piel, un 5%, ese 5% restante en nivel de las mucosas, ¿no es cierto? Como la boca, vagina, ano, ¿no? Y un 3 a 10% de esta enfermedad representa una lesión metastásica, ¿no es cierto? Muchas veces donde no hay una lesión primaria, ¿no? No hay una primera lesión que a partir de ella ha habido metástasis. Es un porcentaje bajo, ¿no? Que directamente encontremos una metástasis en estos pacientes, ¿no? Entonces, las metástasis pueden ser extrarregionales o a nivel de la piel, por ejemplo, que pueden producir distintos tipos de lesiones, ¿no? Eh, Generalmente, en pacientes que se encuentran entre los 60 años o después de los 60 años, la mortalidad es alta, ¿no? Porque va a haber mayor riesgo de ¿qué? De metástasis, ¿no? A distancia. Entonces, cuanto más tarde también en relación a la edad se diagnostica el melanoma o se presenta, menos posibilidades de sobrevivencia, un mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Ya antes hablábamos de que de 70,000 casos, ¿no? Actualmente hablamos hasta más de 160,000 casos nuevos que se van detectando, ¿no? Porque hemos visto que existen, ¿no?, factores de riesgo mayores, la falta, la capa de ozono, la exposición directa, ¿no?, hacia el sol. Mucha gente se expone directamente, ¿no es cierto?, al sol sin ningún tipo de protección. Entonces eso va aumentando cada vez más y más la incidencia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos determina que existen 48,000 muertes anuales de melanoma, ¿no? Y el 75% de los fallecimientos se da por cáncer de piel, ¿no?
Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos detectando, ¿no?, el melanoma en sus estadios iniciales, ¿no es cierto? ¿Y cuál es otro factor de riesgo, ¿no es cierto? La edad. Cuanto más longevos presentan el melanoma, mayor capacidad de de poder tener una mayor invasión, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Ya la piel más envejecida tiene menos posibilidades de defensa, ¿no? Porque los mecanismos de defensa se van alterando. Por eso es importante que nosotros veamos, ¿no? Que hay otros factores aparte de la edad también, ¿no? Los factores ambientales, ¿no? Los estándares de belleza, ¿no? Donde se dice que una piel más bronceada es mucho más sana, ¿no? Y el bronceado se adquiere a través de qué? De la exposición directa a los rayos ultravioleta o de estas cámaras bronceadoras que tienen cierto riesgo de producir un cáncer, ¿no? Pero también existen factores relacionados con la parte genética y el tipo de piel también que uno puede tener, ¿no? Entonces, entre estos factores de riesgo en relación al tipo de piel, etcétera, hablamos que las personas con piel clara y pelo claro tienen mayor riesgo, ¿no? La presencia de nevos atípicos, ¿no? Si yo presento algún tipo de lunar atípico, tengo más riesgo, ¿no? La presencia de nevos en una cantidad mayor a 40, ¿no? Si yo tengo esos pequeños lunares y contando superan los 40, hay mayor riesgo de melanoma, ¿no? O la presencia de estos nevos congénitos, ¿no? Estos lunares que presentan desde nacimiento, ¿no? Pero no olvidemos que el factor de riesgo más importante entre todos es la exposición solar. Obviamente que estos otros factores relacionados con el tipo de piel, con la presencia de otro tipo de nevos, también son factores que nos van a ayudar a hacer la detección temprana, la sospecha y la detección temprana, ¿no? En todo paciente que tenga nevos atípicos, yo tengo que recomendar, ¿no es cierto?, si ve que uno de estos lunares está teniendo un crecimiento inadecuado, un cambio de coloración, se vuelve con bordes irregulares, etcétera, yo tengo que alertar a este paciente para que él pueda estar atento sobre la posibilidad de que estas lesiones se malignifiquen, ¿no? Los antecedentes familiares, pacientes también que han tenido una lesión o una agresión previa en la piel, por ejemplo, pacientes con quemaduras severas por sol, ¿no? Entonces, a veces no es nomás quemarse, se controla la lesión, sino esa piel ya tiene riesgo de presentar un melanoma, ¿no? Sobre todo, mientras más temprana haya sido la quemadura, por ejemplo, en niños que hayan presentado quemaduras de sol, ¿no? A futuro pueden producir algún tipo de lesión. Otra cosa que es importante, que la irradiación solar es acumulativa, ¿no? Es decir, si nosotros nos exponemos mucho al sol por un tiempo, ¿no? Después nos concientizan, nos dicen que la exposición al sol es mala si no tenemos una protección y dejo de exponerme, lo que ya me expuse se acumula, ¿no? Entonces no puedo revertir eso, ¿no? Entonces es importante ver el tiempo, más tiempo de exposición al sol, mayor riesgo de un cáncer de melanoma. Por eso es importante disminuir, ¿no es cierto?, las horas de exposición a rayos ultravioletas para evitar el melanoma, ¿no? Incluso pacientes que tienen piel morena o bronceada ya se exponen más, igual, ¿no? Tienen el riesgo de contraer esta enfermedad. Pero veamos algunas características, ¿no? Tenemos 4 tipos de melanomas, ¿no? El de extensión superficial, el melanoma lentigo maligno, el melanoma nodular y el melanoma lentiginoso acral, ¿no? Cada uno tiene una población distinta, una localización distinta, una evolución distinta y la frecuencia también. De todos estos, ¿quién es más frecuente en un 70% de los casos? El melanoma de extensión superficial, ¿no? En edades medias, y una característica de este melanoma de extensión superficial que aparece en zonas cubiertas del sol, ¿no? O sea, generalmente nosotros pensamos, hasta ahora no hemos visto que la radiación, la exposición solar es la más
es un factor de riesgo, pero nosotros asumimos que solo son en áreas expuestas. En este tipo de melanoma, que es el más frecuente, más bien no, se presenta en áreas que no son expuestas al sol, ¿no? Entonces, es de mayor malignidad, ¿no? El melanoma lentigo maligno se presenta en ancianos. Y sí, en este caso, se presenta en áreas descubiertas al sol, sobre todo que la cara, ¿no es cierto? Ustedes van a ver a estas personas mayores con esas lesiones hiperpigmentadas en la frente, en nariz, borde de las orejas, etc. Tiene una evolución lenta y es menos frecuente, un 15%. El melanoma nodular, igual en la Edad Media, puede localizarse en cualquier lugar de evolución rápida, pero es hasta un 12% de frecuencia. El melanoma lentiginoso acral, que es frecuente en personas de raza negra, ya orientales, y se presenta, ¿no?, en el lecho ungueal, en la palma de las manos y planta de los pies, ¿no? Hay una variedad que puede afectar las mucosas también, pero la localización, cuando hablamos de melanoma lentiginoso acral, estamos hablando de ese melanoma que se presenta en las uñas, en la palma, en la planta de los pies, ¿no? Entonces, su evolución va a depender mucho del lugar, ¿no? Si está en la palma de las manos, planta de los pies, tal vez la evolución va a ser más lenta en relación, por ejemplo, a la lesión que se presenta en el lecho húmedo, ¿no? De todos, este es el menos frecuente. Bueno, vamos a ver después esto, vamos a explicar mejor. Entonces, hemos hablado de 4 tipos de melanomas, ¿no? Entonces vamos a hablar del léntigo maligno, ¿no? Este generalmente hemos dicho que aparece que en personas mayores, ¿no? Comienza en áreas expuestas, ¿no es cierto? Como brazos, oídos, ¿no? La cara, y presentan estas lesiones, ¿no? En este paciente, ¿cuál es otro factor de riesgo? La tez blanca, cabellos claros, etcétera, ¿no? Entonces, se dice que este tipo de melanoma léntigo maligno se origina de qué? De células madre localizadas ¿dónde? En los folículos pilosos, ¿no? Corresponde a un 15% de todos los melanomas en la cabeza y cuello, ¿no? Es una mácula, ¿no? Una mácula, miren, de bordes asimétricos, ¿no? De bordes asimétricos, bordes irregulares, ¿no? Y que con el pasar del tiempo se va a ir, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la primera lesión y cómo se fue agrandando, ¿no? Y aquí posteriormente a tratamiento, ¿no? Esa lesión de bordes irregulares, que va aumentando de tamaño, también va produciendo cambios en la coloración de esa área, ¿no es cierto? Hay áreas más oscuras que otras, ¿no? Y aparece generalmente después de la cuarta edad, ¿no? Tiene una fase de crecimiento que dura hasta 20 años, no podemos tener estas lesiones, que muchas veces el paciente no le da mucha importancia porque son pequeñas, van creciendo lentamente y a veces confunde con una peca, con alguna otra lesión, ¿no? Pero si vemos que va progresando, va aumentando de tamaño, cambiando de coloración, como en este caso, tenemos que tener una alta sospecha de que se trate de un melanoma en su variedad léntigo maligno, ¿no? Mancha de bordes mal delimitados, ¿no es cierto? No tenemos bordes que son mal delimitados. Con el tiempo esta mancha se va modificando, va aumentando de tamaño, va cambiando su color, ¿no? Y va tomando distintas tonalidades, de ser rojas, como en este caso, a tener esa tonalidad que es más oscura, ¿no es cierto? Como en este caso, miren la tonalidad que va a presentar, ¿no? El melanoma de extensión superficial, ¿no? Ocupa el 70% de los casos. Normalmente se origina de un lunar, ¿no es cierto? De un lunar y que va cambiando también de características, ¿no? Es un lunar que va aumentando de tamaño, de bordes irregulares, con cambios también en la pigmentación. Entonces, este lunar se presenta como una mácula, ¿no? De bordes irregulares, ¿no? Ahí tenemos bordes irregulares, ¿no? Con cambios de coloración asimétrica, ¿no?
La lesión generalmente progresa, ¿no? A una lesión de tipo asimétrica, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo. Ahí va a venir la lesión, ¿no? Miren, ahí está acá. Y viene así, ¿no? Miren, asimétricos. Un color acá, otro color acá. Cambio, ¿no? De azul, rosa, café, negro, etcétera, ¿no? Crece muy lentamente, ¿no? Y más del 60% aparecen nuevas, ¿no es cierto? Como de nevos melanocíticos adquiridos, ¿no? Se desarrolla, ¿no? Como un nevo displásico, generalmente de extensión superficial, es frecuente, ¿no? Estos son los nevos congénitos, ¿no? Entonces tenemos que nosotros controlar esto, ¿no? Porque esto se puede convertir en un cáncer. Ahí tenemos, ¿no? La población igual, de variable. Y bueno, el melanoma acral. El melanoma acral afecta ¿qué? Afecta leche unguial, afecta planta de los pies, palma de las manos, etcétera, y una pequeña variedad que hemos dicho que afecta las mucosas, ¿no? Genitales y boca. Puede aparecer en cualquier edad, tiene una evolución lenta, pero va a depender del lugar donde se localiza también, ¿no? Entonces, el melanoma acral es en el lecho unguial y también en la región de la palma y planta de los pies. El nodular generalmente se presenta en tronco y cabeza y presenta esta característica, ¿no? Como un botón, ¿no? Una lesión nodular, ¿no? Que afecta a las personas entre 50 a 60 años, ¿no? Tiene un crecimiento rápido, ¿no? Puede aparecer primero como una pequeña, tal vez mácula, que con el tiempo va aumentando de tamaño, ¿no? Y ya no va a manifestarse como una mácula, sino va a empezar a crecer como una lesión de tipo nodular. Una característica de todos los melanomas que actualmente estamos viendo son los cambios de coloración, ¿no es cierto? De negro, rojizo, marrón, etcétera. ¿Ya? Doutora, Dime. ¿cuánto tiempo de evolución para criar este nódulo en los tipos nodulares? De pasar de mácula hacia un nódulo. Puede ser un año, 2 años, ¿no? Bueno, perdón, este que es el nodular es más rápido, ¿no? Un año puede pasar de una mácula a ir creciendo y formando esa lesión nodular, ¿no? De todos los melanomas que estamos viendo, el nodular es de evolución mucho más rápida, ¿ya? Esto nos demuestra un mal pronóstico cuando ya está formando así un nódulo o no. Claro, o sea, el melanoma como tal tiene mal pronóstico si lo diagnosticamos tardíamente, sea un melanoma lentiginoso, acral, nodular, ¿no? Mientras, o sea, el que determina el pronóstico va a ser el tiempo que ha pasado. Más tiempo pasa, más pronóstico malo, ¿no? Porque durante ese tiempo que está el melanoma, sea en cualquiera de sus formas, que está produciendo metástasis, ¿no? Hacia otros órganos, ¿ya? Ahora, dentro de los factores de mal pronóstico, también vamos a tener que la edad del paciente, ¿no es cierto? La lesión previa de la piel también pueden ser factores de riesgo, ¿ya? O de mal pronóstico. Ya, gracias. Ahora, cuando hablamos de factores de riesgo, esto quiere decir, si yo me he expuesto mucho al sol, tengo mayor riesgo de tener melanoma. Hay un fenotipo cutáneo también, ¿no? Hay ciertos tipos de piel que tienen más riesgo de melanoma que otros. La situación geográfica también, ¿no? La presencia de nevos, si yo tengo nevos en la piel, hay mayor riesgo, ¿no? La herencia, hormonas y embarazo, pacientes inmunocomprometidos, la edad y el sexo, ¿no? Hemos dicho el sexo, la mujer tiene mayor riesgo que el varón hasta cierta edad, ¿no? Entonces hay un riesgo. Entonces, la señal más importante, ¿no? Que podemos nosotros tomar en cuenta para determinar un síntoma, un melanoma, es que haya un lunar nuevo en la piel, ¿no? Entonces, los pacientes dicen, doctora, esta mancha, este lunar, yo nunca lo tenía. Y mira, fue apareciendo, ¿no?
¿Y qué pasa? No solamente que se presente ese lunar, sino que vaya cambiando, ¿no es cierto?, en el tiempo, de tamaño, de forma, de color. Esas son las señales y síntomas de un melanoma, ¿no? Entonces, cualquier lunar que sea distinto a los otros es importante, por eso hablamos de qué, del lunar conocido o del signo conocido como el signo del patito feo. De todos esos lunares lindos que tenemos, pues hay uno que se va volviendo feo, es el patito feo. Ese puede ser un signo, una señal temprana de un melanoma, ¿no? Entonces, para el médico es importante, ¿no es cierto?, ver ese tipo de lesión. Y si yo veo ese lunar, ¿qué voy a determinar? El borde, la simetría, los cambios de color, ¿no? Y el diámetro de ese lunar y el tiempo en que ha evolucionado, ¿no? No es lo mismo tener un lunar de 10 años, así atípico, que un lunar de 2, 3 meses que haya aparecido y que esté aumentando o alterando su forma, ¿no? Entonces, para eso, clínicamente, yo en la consulta, en el momento de la consulta, voy a hacer esta mi regla del A, B, C y D, ¿no? Para poder yo determinar estas señales tempranas de cambios en esta lesión y de poder yo tener una alta sospecha de que se trate o no de un melanoma. Entonces, si yo observo un lunar o una mancha que el paciente me dice que ha ido cambiando de color, de forma, yo voy a ver primero A, la asimetría, voy a ver B, el borde, voy a ver C, el color, voy a ver D, el diámetro y voy a ver E, la evolución, ¿ya? La simetría es si yo tengo una lesión, ¿no? Ahí, póngale. Ay, que me cago, un ratito, voy a ir. Si yo tengo una lesión, ¿no? Una lesión ahí, ¿no? Y hago un corte por la mitad, ¿no? Ambas mitades tienen que ser iguales. En este caso, esta es más pequeña y esta es más grande. Esa es la asimetría, ¿no? Los bordes, en este caso, los bordes son irregulares, ¿no es cierto? El color puede ser que aquí haya una mancha más oscura, aquí también, entonces el color también va a cambiar, ¿no? Puede ir desde manchas rosadas, rojas, azules, blancas, etcétera. Es decir, no hay un color uniforme, no hay un color parejo, ¿no? Y el diámetro, el lunar de más de 6 milímetros de ancho, alrededor de 1/4 pulgada, y es el borrador. Nosotros cuando tenemos un lápiz, ¿no es cierto? Un lápiz ahí, ¿no? Tiene ese borradorcito ahí. Ese es el diámetro que debe tener, menos de eso. Si es más de eso, eso quiere decir que es más de 6 milímetros, el riesgo de un cáncer. Y la evolución, ¿cómo ha cambiado, ¿no? ¿En qué tiempo ha cambiado el tamaño, la forma y el color de ese lunar, ¿no? Ahí tenemos, ¿no es cierto? En los melanomas es importante esta regla, ¿no? Que la podemos realizar en consultorio, ¿no? Entonces, si yo hago aquí la simetría, hago ese corte por la mitad, voy a ver que este es más grande en relación a eso, ¿no? El borde, miren, el borde es irregular, ¿no? Ahí tenemos bordes irregulares. Ay, qué bacán. El color, miren acá, un color más oscuro, aquí menos, entonces hay variación del color. El diámetro, ¿no? Esto es más de 6 milímetros, ¿no? Y la evolución, ¿en qué tiempo ha tenido este cambio, ¿no es cierto?, de estas lesiones. Entonces, importante nosotros que veamos este sistema de diagnóstico que lo podemos hacer en consultorio. En el consultorio podemos ver, no necesitamos ningún otro tipo de instrumento, simplemente mirar la lesión, ver los cambios de coloración, ver los bordes, el diámetro, etcétera, ¿no? Pero también hay algunos melanomas que no presentan estas características, ¿no? Por eso decimos siempre, en medicina 1 más 1 no es 2 siempre, ¿no?
Entonces, puede, ¿no? Que muchas veces cuando no hay estos cambios importantes, podemos como médicos dejar pasar, ¿no es cierto? Pero tener en cuenta, ¿no? Que al paciente, ¿no? Si tiene lunares, si es un paciente de piel clara, si tiene factores de riesgo, siempre advertir, ¿no? Si ve algún lunar o alguna otra. Entre otras señales que pueden ser, que no están relacionadas con el borde, el color, etcétera, podemos ver que puede aparecer, por ejemplo, una llaga o una úlcera que no sale, ¿no? Entonces, si presentamos esas lesiones, esas úlceras que no sanan, ¿no? Ojo, puede causarse o puede ser causa un melanoma, ¿no? Puede haber también la propagación, ¿no? Del pigmento del borde de una mancha hasta la piel circundante, ¿no? De que una mancha, un cambio de coloración se vaya extendiendo. Que puede haber un hinchazón o enrojecimiento de un lunar, ¿no? Que solamente se hincha y se enrojece. Puede haber una sensación de comezón, dolor, ¿no? A la palpación también. Puede sugerir un cambio en la superficie, ¿no? Ese lunar empieza a descamarse, como que empieza a agrietarse, o hay un sangrado, o hay una protuberancia. Entonces, estos son otros signos que pueden ser compatibles con un melanoma. No siempre ver la asimetría, el borde, el color, ¿no? El diámetro, sino también estas otras señales como las úlceras, llagas, extensión o cambios de coloración, presencia de hinchazón de un lunar, la protuberancia, sensación de quemazón o dolor. Entonces, si bien hay este tipo de lesiones, lo que nosotros tenemos que hacer es, como médicos, ver, ¿no? Determinar la causa de este dolor, de este escozor, de estos cambios de coloración, etcétera, y tenemos que ir viendo, ¿no? Ahora, no solamente cuando hablamos de melanoma nos vamos a restringir solamente a la piel, sino también tenemos que ver otras áreas donde hay las células melanocíticas, ¿no es cierto? Las uñas, boca, mucosa, iris, etcétera, donde también podemos tener ese tipo de lesión, ¿no? Aquellos melanomas que están en piel, ¿no? Vamos a determinar una tabla, ¿no? Una clasificación, que es la clasificación de Clark, ¿no es cierto? Esta clasificación de Clark nos va a determinar el pronóstico en estos pacientes, ¿no? El nivel, habíamos hablado de grados, ¿no es cierto? Primer grado, el 93% de curación. Un grado 4, habíamos hablado solo un 11% de curación, ¿no? El 93% sobrevida, el 4, un 11% de sobrevida. Entonces, la clasificación de Clark va a dar un pronóstico de sobrevida y está relacionado con qué, con la invasión de esta lesión en la piel, ¿no? Entonces tenemos 5 grados. El grado 1 es cuando solamente va a haber una invasión intraepidérmica, ¿no? Entonces, de buen pronóstico. El grado 3, ya 2, va a haber una invasión a la dermis papilar. El 3 va a haber una invasión total de la dermis papilar. En el 2 solamente es una invasión parcial. En el 5 ya va a haber una invasión hasta la dermis reticular y el 4, perdón, y el 5 va a haber ya una invasión a la hipodermis. Entonces, de acuerdo a la profundidad de la lesión, de la invasión, el pronóstico va a ser malo. Más profunda la lesión, peor pronóstico vamos a tener de sobrevida, ¿no? Entonces ahí tenemos, miren, la parte 1 solamente la epidermis, 2 dermis papilar, la parte más profunda de la dermis papilar, el 4 la dermis reticular y el último ya cuando invade hasta tejido celular subcutáneo. El pronóstico también de supervivencia, que vamos a ver, está relacionado con el grosor de Breslow también, ¿no? Si nosotros tomamos esa muestra y tiene un grosor menos de 0.75 milímetros, la supervivencia es de un 93%. Si es de 0.75 a 1.5 milímetros, la supervivencia rebaja a un 85%. Si es de 1.50 a 4 milímetros, la supervivencia baja más, 59%. Y si es mayor, es más grueso,
más de 4 milímetros, la supervivencia es de 33% a 8 años, ¿no? Entonces, miren, la invasión, la profundidad y el grosor de la lesión están relacionados con el pronóstico, ¿no? Más profunda, más gruesa, peor pronóstico, ¿no? Ahora sí, existen varias formas de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico principal es el diagnóstico clínico, ¿no? Diagnóstico clínico es lo más importante, ¿no? Pero también podemos tener el diagnóstico con luz de Wood, el examen con dermatoscopio, podemos hacer una biopsia, radiografía y resonancia para determinar si hay o no metástasis, exámenes de rutina, hemogramas, etcétera, ¿no? Entonces, el melanoma, como hemos dicho, es un tumor de alta capacidad metastásica, ¿no es cierto? Puede ser metástasis a través de la vía linfática o hematógena, puede dar ganglios regionales, ganglios distales, puede dar metástasis a pulmón, cerebro, hígado, ¿no? Y en estos casos el seguimiento es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pacientes que pueden tener lesión pulmonar, lesión en cerebro, lesión en hígado, gastrointestinal, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento de estos pacientes con melanoma va a determinarse de acuerdo al estadio, ¿no? Que podemos utilizar la escala de Clark o la escala de Grosso, ¿no? Y vamos a determinar, ¿no es cierto? Y también relacionado con el estado de salud previo, relacionado con la edad del paciente también, ¿no? Entonces podemos hacer 4 tipos de tratamientos que vamos a ver ahora. Miren, a nivel digestivo, el melanoma, ahí tenemos otro y otro, ¿no? Como que identificamos a estos tumores por el color, ¿no? El color oscuro, café oscuro, ¿no? La cirugía, la cirugía se va a encargar de qué, de extirparlo, la totalidad del tumor, ¿no es cierto? Y va a depender de la profundidad y el grosor, ¿no? Estando tomando en cuenta las escalas que hemos visto, ¿no? Entonces siempre se debe hacer, si la lesión está ahí, ¿no? La exéresis debe ser a 1 centímetro por fuera de esta lesión, ¿no? Entonces tratar de abarcar más de 1 centímetro por fuera de la lesión para evitar que quede otras, porque no podemos hacer tan cerquita, porque podemos hacer siembra y además que no eliminar todo, ¿no? El espesor no debe ser menor de 1 hasta 3 centímetros, dependiendo del grosor que nosotros determinamos, hasta dónde abarcó, ¿no? Los pacientes con lesiones primarias de tamaño superior a 4 milímetros, que hemos visto que tiene una supervivencia menos del 33%, tiene alto riesgo de metástasis, ¿no? Si tenemos un melanoma que tiene una profundidad de más de 4 milímetros, ha invadido ya hasta tejido celular subcutáneo, el riesgo de que haya hecho metástasis es muy alta, ¿no? Y el riesgo de que superviva va a ser muy bajo también, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en cuenta eso. Se puede también hacer una quimioterapia, se puede hacer una inmunoterapia también, ¿no? Se puede hacer una radioterapia también, ¿no? Va a depender de las posibilidades, del tipo de cáncer, etc. Pues miren, el melanoma, no olvidemos, una lesión de bordes irregulares, cambios de coloración, asimétrica, que va a invadir la epidermis, pero puede ir hasta la dermis, incluso hasta tejido celular subcutáneo también, ¿no? Puede afectar áreas donde, mucosas, ¿no? Por ejemplo, el iris, ¿no? También puede afectar áreas como pulmones, miren, ahí. Melanoma acral, plata de los pies, palma de las manos, ¿no? Es el melanoma que tiene una evolución muy lenta, ¿no? Melanoma acral, ¿no? Ahí tenemos. Melanoma ungueal, ahí tenemos en el lecho ungueal, ¿no? Melanoma ungueal, ya el tinte hemos dicho que la coloración puede variar, rojo, rosado, azul, negro. Melanoma, miren, afectado tanto el lecho ungueal como la piel que circunscribe a esta área, ¿no? Generalmente
Miren, empieza, ¿no? Con cambio de coloración y cómo se va extendiendo, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿no? Ya se tiene que hacer la amputación, ¿no? Porque ya ha debido afectar el escenario al hueso, ¿no? En hígado, miren, las metástasis se presenta a nivel del hígado, mucosa intestinal, esófago, cerebro, regiones, metástasis inguinales, ¿no? El color lo que interesa, ¿no? Es el color café, rosado, mucosa en la boca, metástasis en hueso, metástasis en hígado, en cerebro, ¿no? Pues hay una melanoma y el ganglio regional, ¿no? El dermatoscopio, donde vamos a ver qué, estas imágenes, ¿no? Estas imágenes oscuras a nivel de la conjuntiva, de la esclera, el melanoma conjuntival, paciente que siente cuerpo extraño, ¿no es cierto? Y si nosotros hacemos un examen minucioso, encontramos estas lesiones, ¿no? Cambios de coloración, bordes irregulares, lo mismo, ¿no? Bordes irregulares, ¿no? Bordes irregulares, una coloración más clara, otra más oscura, asimétrico. Melanomas de color rosado o pálidos, no siempre de color oscuro. Y ahí tenemos un melanoma de 1, 2 centímetros, ¿no? Y el tamaño es mayor. Bordes irregulares. Primero si hacemos acá el A, B, C y D y E, A asimétrico, ¿no? Si yo corto ahí por la mitad, ¿no? Por la mitad la lesión, ¿no? Siempre va a haber, ¿no es cierto? Mayor, menor. Bordes irregulares. Coloración, aquí es más clara, más oscura. Diámetro, 2 centímetros. Hemos dicho que hasta 6 milímetros. La evolución, bueno, vamos a preguntar en qué tiempo este paciente presentó el cambio de coloración, ¿no? Ahí tenemos un dermatoscopio, ¿no? Ahí el melanoma, ¿no? Entonces, bordes irregulares, asimétrico, bordes irregulares, cambios de coloración, diámetro más de 6 milímetros. Ahí tenemos, ¿no? Generalmente benignos, bordes simétricos, ¿no? Si queremos ahí, ambos lados son iguales. Hacemos ahí, uno es más grande que el otro. Bordes irregulares, ¿no? Colores, aquí el color es el mismo, ¿no? Aquí tenemos ya alteraciones, cambios de coloración, y este es menos de 6 milímetros, más de 6 milímetros. Ahí tenemos el melanoma. En el intestino, ¿no? Miren cómo, perdón, esto es en el corazón, intracardíaco, intramiocardial, ¿no? Bueno, dentro de los otros cánceres que también se presenta está el cáncer vasocelular, ¿no? Este tipo de cáncer vasocelular, un ratito, ¿no? Este tipo de cáncer vasocelular también relacionado, ¿no? O sea, forma parte de los cánceres de piel más frecuentes, ¿no? Primero melanoma, cáncer vasocelular y el espinocelular, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ha habido un incremento, ¿no? Lento, total, de este tipo de cánceres, ¿no es cierto? Que no solamente tienen origen, van a originarse, perdón, de células epidérmicas, de folículos pilosos y de células basales de la epidermis, ¿no? Entonces, son cánceres que van a presentar distintas formas. Eso es lo que caracteriza al cáncer vasocelular, que tiene distintas formas clínicas, nodular, pigmentada, superficial, morbidiforme, ulcerada, ¿no? Hay diferencia del melanoma que solamente presentamos 4, ¿no? Es denominada también el epitelioma de Malpighi, epitelioma anexal de Foot Mason, epitelioma epidermoide de la Cassagne,
basalioma, epitelioma vasocelular también. Entonces, ¿de quiénes se origina? De las células basales, ¿no? Las células que se encuentran en la base de la piel. El 70%, ¿no? Forma parte de este tipo de cáncer, ¿no? Y ocurre, ¿no? El 70% de todos los cánceres cutáneos no melanocíticos, ¿no? Entonces, frecuencia es mayor en el sexo masculino que en el femenino, y una diferencia que tenemos con este cáncer de tipo vasocelular es que se presenta en edades tardías, ¿no? Estábamos hablando de entre los 60 a 70 años, ¿no? Entonces, en personas mayores, ¿no? Pero si este cáncer se detecta en personas menores de 40 años, se vuelve un cáncer más agresivo. Entonces, el factor de riesgo, el mal pronóstico, está en relación si nosotros detectamos este tipo de cáncer en personas jóvenes, ¿no? La raza blanca es un factor de riesgo y generalmente muchas veces este tipo de cáncer vasocelular está relacionado con casos genéticos como el seroderma pigmentoso y el síndrome de carcinomas vasocelulares nevoides, es decir, muy ligada a qué, a un antecedente, ¿no? de una serodermia o un antecedente de un síndrome de carcinomas vasocelulares, ¿no? Generalmente, ahí tenemos, ¿no? La serodermia pigmentosa, que son cánceres que se localizan en la conjuntiva, alrededor del ojo, y el síndrome carcinoide vasocelulares ovoides, son lesiones cancerígenas vasocelulares, como lesiones nodulares dispersas en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, generalmente la presentación de este tipo de cáncer vasocelular es una localización facial. Esta es su mayor frecuencia, ¿no? El 94% de las lesiones están en la cara. De eso, el 33% se encuentra en la nariz, ¿no? En los párpados inferiores, el 23%, en las mejillas, el 13%, en la frente, el 10%, y solamente un 1% en las extremidades, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene su localización el cáncer vasocelular? En la cara. ¿Y de la cara en qué áreas? Primero, la nariz, después tenemos en los párpados inferiores, después tenemos en las mejillas y en la frente, y con 1% en las extremidades, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? De que la topografía también es distinta en relación al melanoma, ¿no? Que puede presentarse también en la cara, pero no hay esa preferencia por la cara, ¿no? Como en este caso. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Vamos a ver que los factores de riesgo son los mismos que en el melanoma, ¿no? Exposición al sol, mayor exposición al sol, exposición no solamente al sol directo, sino también a través de cámaras, la radioterapia, pacientes de piel clara, edad avanzada en estos casos, ¿no? Mayores de 70 años, antecedentes familiares, siempre hay un antecedente genético, ¿no? La exposición al arsénico y algunos síndromes heredados que pueden causar cáncer de piel, ¿ya? Los rayos ultravioletas son un factor de riesgo importante, ¿no es cierto? Entonces, mientras a pesar de que nosotros podemos tener los rayos ultravioleta, los UVAs, que eh, son rayos que pueden tener, digamos, menos radiación, pueden tener protección, etcétera. Igual, no hay un rayo ultravioleta seguro, ¿no es cierto? Todos pueden producir riesgo de cáncer. Además que nosotros hemos dicho, ¿no? La acumulación, ¿no? Nosotros tenemos el riesgo de acumular la radiación, ¿no? Entonces el efecto acumulativo también es otro, ¿no? He calculado que el 1%, a medida que va disminuyendo la capa de ozono, aumenta del 1 a 3% anualmente el carcinoma vasocelular. Entonces, la exposición directa, sin ese filtro que nos da la capa de ozono, pues aumenta más el riesgo del cáncer, ¿no? Ahora tenemos varias formas clínicas, como les decía, el vasocelular tiene distintas formas de presentación, ¿no? Clínicas, podemos tener las formas exofíticas, planas, ulceradas y pigmentadas, ¿no? Las exofíticas
Generalmente son estas nodulares, ¿no? Son estas lesiones redondas, brillosas, nodulares, y que si nosotros vemos pueden presentar como telangiectasias, arañas vasculares, ¿no? Las otras tenemos como un pseudoquiste, son lesiones más amarillentas, tienen una forma de quistes, también hay telangiectasias, ¿no? No son tan firmes como el nodular, porque son lesiones bien firmes. Y las otras son vegetantes, ¿no es cierto? Erosionadas o ulceradas, que es una de las formas más comunes de la exofítica, ¿no? Por ejemplo, una lesión, una placa ulcerada con bordes perlados y un centro costroso son características de estas zonas, de estas lesiones exofíticas, ¿no? Entonces, nodular, pseudoquiste y vegetante. De forma clínica, estas lesiones nodulares son las bien características, ¿no? Nosotros vamos a ver a personas que presentan estas lesiones así nodulares, ¿no? Y presentan estas arañas vasculares. Incluso pueden presentar áreas de necrosis, ¿no? Puede ulcerarse esta lesión nodular y a eso llamamos el ulcus rodens, ¿no? Que son las lesiones nodulares ulceradas, ¿no? Miren acá, es una lesión nodular, ¿no? Varias lesiones nodulares, pero con lesiones costosas. Esta es una lesión nodular firme que todavía no ha producido ninguna lesión de tipo costosa, ¿no? La pseudoquista ya es una más blanda, ¿no es cierto? Ya hemos visto que es más blanda e igual, miren, presentan estas arañas vasculares, ¿no? Arañas vasculares. Y la vegetante, miren, ya son lesiones más agresivas, como verrugosas, que pueden presentar lesiones ulceradas, ¿no? Y es muy raro, ¿no? Solo el 1% de los tipos de cáncer vasocelular exofíticos se presenta en este porcentaje. Las planas, que son ya lesiones más superficiales, eritematosas, como esclerosadas, esclerodiformes, ya son formas de presentación menos frecuentes. La nodular, la pseudoquística, son las más frecuentes que vamos a tener, ¿no? Las superficiales van a presentar estas lesiones, ¿no es cierto? Con bordes irregulares, cambios de coloración, que a medida que van avanzando, van progresando, van presentando estas áreas más pigmentadas, ¿no? Generalmente son lesiones brillosas, como unas lesiones, como lesiones nodulares bien perladas, brillosas, ¿no es cierto? Tienen un crecimiento lento y con el tiempo pueden llegar a ulcerarse. Este plano cicatrizal o escleroatrófico también presenta como un tipo cicatriz, ¿no? Parecería que fuera una cicatriz previa en estos pacientes, ¿no? Pero son lesiones brillantes y que también llegan a ulcerarse. Incluso si se presentan, por ejemplo, en la nariz, pueden llegar a ulcerar el cartílago, a destrozar el cartílago en algunos casos, ¿no? El morbiliforme son lesiones planas de color blanco amarillento que también tienden a ulcerarse. Una característica es la brillantez, el brillo que presenta en estos pacientes. Bueno, la ulcerada es como esa lesión nodular, como le decía el ulcus rodens, ¿no? Lesiones nodulares que se van a ulcerar, ¿no? Es un nódulo ulceroso, ¿no? Se deprime en la parte central formando una úlcera, ¿no? Entonces, miren, presenta primero un nódulo que se va a ir ulcerando, es el ulcus rodens, ¿no? Y presentan varias formas y una característica que tiene este tipo de lesión de un carcinoma vasocelular es que son extensas, ¿no? Destructivas, ¿no? Que presentan también como lesiones vegetantes, pero, o este nódulo que se ulcera, miren, aquí está parte de la piel, ¿no? Del borde, pero miren, son grandes, lesiones muy grandes, ¿no? Primero un nódulo firme que se va a ulcerar y esos bordes se van a ir elevando como un cráter más o menos, ¿no? También puede haber este mismo, pero pigmentado, ¿no? Es un nódulo más pigmentado, bordes bien pigmentados y una parte central hipopigmentada, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Miren, igual tiene una tendencia también a ulcerarse, ¿no? Y una característica, bueno, estos son las lesiones, ¿no? Esto es el pigmento que no rebasa, se queda ahí bien delimitado, pero la parte central siempre es hipopigmentada. Entonces, de todos los cánceres vasocelulares,
¿no? El 54% va a ser el cáncer nodular, ¿no? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, el 19% un cáncer, el Ulcus rodens, el 8% un cáncer vascular quístico, el 6% un cáncer pigmentario y un 2% el esclerosante, ¿no? Entonces, vamos a ver. El diagnóstico va a ser clínico, ¿no? Porque vamos a ver esas lesiones, ¿no? Ese tumor, cómo va aumentando de tamaño, cómo se va ulcerando, esas placas como son brillosas, nodulares, que se van a ulcerar, ¿no? Y dependiendo de las características clínicas de esta lesión, yo voy a descartar otros diagnósticos. La histopatología, como dicen, es el gol estándar para el diagnóstico de este tipo de cáncer vasocelular, ¿no? La dermatoscopía tiene una buena sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, si no hay un criterio específico, ¿no? Ausencia de criterios, bueno, voy a por lo menos tener uno solo, vamos a dar como sospechosos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios dermatoscópicos? Patrón vascular hemos visto, ¿no es cierto? Esas lesiones como árboles, patrón pigmentario o azul grisáceo, como nevoides, glóbulos múltiples, áreas en hoja seca, áreas radiadas y la ulceración, ¿no? Entonces vamos a ver acá, ¿no? Que son los patrones, ¿no? Como rueda de carros, ¿no? Si nos vemos, vamos a ver este tipo, como hojas secas, como árboles, como nidos ovoides, como glóbulos no agregados o ulceraciones, son los factores de riesgo que voy a utilizar o voy a observar en el dermatoscopio, ¿no? Ahí tenemos como apolillado, ¿no? Vascular, miren estas como arboriformes ahí, ¿no? Zonas radiadas, tenemos de colores grises, áreas grises, también áreas ulceradas, ¿no? En forma de hojas secas, ¿no? Como si fuera ahí una hoja seca, ¿no? Son distintos patrones que se pueden observar mediante un dermatoscopio, ¿no? En la histopatología, ya hemos dicho, es el gol estándar, ¿no? Donde vamos a ver esas células atípicas, esas lesiones ulceradas, ¿no? Que me van a ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Por qué hacemos diagnóstico diferencial? Con el carcinoma espinocelular, el melanoma, el queratocantoma, la hiperplasia sebácea y la queratosis actínica seborreica, ¿no? Son los que voy a realizar un diagnóstico diferencial. El tratamiento, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a disminuir, ¿no es cierto? Un tratamiento preventivo va a ser que evitar la exposición al sol, siempre utilizar un protector solar y evitar, ¿no? Las cámaras bronceadoras o las lámparas de sol. El tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Siempre, como les decía, miren, el tumor termina acá, pero la excisión va a ser a 1 centímetro más de ese borde, ¿no? La cirugía de MOPS, ¿no? Que retira toda la lesión. El curetaje, la radioterapia, la criocirugía y los tratamientos tópicos son útiles para este tipo de cáncer. El pronóstico es el segundo cáncer, ¿no? Después del melanoma, ¿no? Y tiene un pronóstico bueno si la destrucción es local, ¿no es cierto? Y si hay metástasis, bueno, el diagnóstico no es muy bueno, ¿no? Porque ya va a haber una supervivencia de 8 a 10 meses, porque son muy agresivos. Bueno.